mi nombre es Estela Nayar y hoy tenemos un vídeo colaboración con Tamara Sánchez de Enigmas de Medianoche. Hoy hablaremos del fenómeno de las casas encantadas y os relataré el caso de la mansión misteriosa Winchester, una casa construida por los espíritus a través de la viuda Winchester. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Casas encantadas. La mansión misteriosa Winchester. Tamara Sánchez de Enigmas de Medianoche y yo estamos haciendo una colaboración muy interesante. Se trata de una serie que se divide en dos partes y encontraréis una parte en mi canal y la otra en el suyo. Aquí veremos el fenómeno de las casas embrujadas, que os explicará ella, y el caso de la mansión misteriosa Winchester, que os relataré yo. Y en su canal veréis el fenómeno poltergeist explicado por ella, y yo os contaré el famoso caso Enfield. Así que no os perdáis la continuación de esta serie y pasaos por su canal. Os dejaré el link en la descripción. Y ahora os dejo con Tamara para que ella os explique el fenómeno de las casas embrujadas. Adelante, Tamara. Hoy hablamos de casas encantadas con Estela Nayar. Voy a explicar brevemente lo que es el fenómeno de casas encantadas. Hablaremos un poco de qué significa una casa encantada, qué manifestaciones nos podemos encontrar en ella y finalmente Estela Nayar nos contará un caso increíble y que no deja indiferente a nadie. Comencemos por el principio. ¿A qué le llamamos casa encantada? Pues bien, la casa encantada es un lugar marcado por actividad paranormal y que esos fenómenos no tienen explicación aparente. Suele ocurrir en estos sitios marcados, como os digo, porque anteriormente han ocurrido hechos trágicos que marcan de alguna forma ese lugar. ¿Qué tipo de hechos puede marcar un lugar? Pues definitivamente hechos trágicos, emociones intensas y fuertes que de alguna forma se quedan impregnadas en el lugar. La mayoría de los inquilinos que habitan estos lugares encantados desconocen por completo si alguien falleció en ese lugar, si ese terreno anteriormente pudo ser un lugar para los horrores. También nos podemos encontrar con que esa casa encantada no lo es tanto por un hecho trágico, sino por una especie de maldición hacia ese terreno. Nos lo podemos encontrar mucho en antiguos cementerios indios, en antiguas aldeas, y que en su día estas personas fueron desterradas de su hogar. En algún momento de la historia alguien maldijo esas tierras y todo el que construyera en ellas o habitara sería testigo de fenómenos extraños y en muchos casos también muy negativos. Como podéis apreciar, hay varias causas que pueden provocar fenómenos extraños en el propio hogar. Cualquiera de estos motivos es más que suficiente para que empiecen a ocurrir fenómenos extraños. Pero quizás te estés preguntando por qué en tu casa ocurren cosas extrañas y en la del vecino no. Probablemente sea debido a que o bien en tu casa fue una zona bastante conflictiva, o quizás lo más probable es que nos encontremos con el espíritu de alguien que habita en tu casa porque falleció allí o de alguna forma está ligado a tu casa. Estas entidades, estos espíritus que provocan estos fenómenos extraños dan paso a ciertas manifestaciones para llamar tu atención. Cuando empezamos a percibir que algo extraño ocurre en nuestro hogar, es cuando nos damos cuenta de que hay algo que intenta manifestarse de distintas formas. Como os digo, estos fenómenos están totalmente ligados a este lugar. Si tú te marchas, cesan los fenómenos. Pero ¿qué ocurre cuando no te puedes marchar de este lugar? Porque es tu propia casa, porque no puedes marcharte. La única solución es encontrar el origen de esa manifestación e intentar ponerle solución. Y si no, ocurrirá como la mayoría de los casos, que por desgracia es así, que acaban marchándose de esta casa encantada. El fenómeno de la casa encantada no dura varios días, varios meses, puede durar incluso años. Y todo el que tenga contacto con esta casa encantada puede llegar a ser testigo de estos fenómenos. Los fenómenos que ocurren en una casa encantada suelen ser bastante sutiles. ¿A qué me refiero con esto? Puede que tú dejes un objeto en un sitio y unos minutos después aparezca en otro.
que se enciendan y se apaguen las luces, que se cierre una puerta, pero son cosas que a priori solemos pensar que somos nosotros mismos porque son tan sutiles que llegamos a dudar de nuestra propia cordura. Pero esa duda se acaba desvaneciendo cuando empiezan a ocurrir de forma sucesiva y ya dejan de ser una mera casualidad. Después de ver cómo se apagan las luces, se encienden, se abre el grifo, aparecen las llaves en un sitio y luego en otro, incluso te parece ver a alguien al final del pasillo. Hasta que llega el día en el que te encuentras de bruces con el fenómeno. Todas esas pequeñas cosas que no le dabas importancia, ese objeto que cambia de lugar, esas puertas que se abren y se cierran, esas luces que se encienden y se apagan, algunas cosas extrañas que te ha parecido ver y que lo has descartado porque te da la sensación de que eres tú mismo, empiezan a tener sentido cuando de repente te encuentras que, por ejemplo, estás grabando un vídeo familiar, un vídeo casero, y una voz aparece en esa grabación y no es de ninguno de los presentes. O por ejemplo estás haciéndote una foto y aparece alguien que no está invitado a ella. Quitando lo digital, que es una de las formas en las que muchas personas se dan cuenta de que algo ocurre, es que de repente te encuentres con que ves algo al final del pasillo, te parece oír algo extraño y todos esos fenómenos que parecían una tontería cobran sentido, que lo ves, lo sientes, lo percibes y estás totalmente seguro de que algo extraño está ocurriendo en tu casa. Os voy a nombrar brevemente algunos de los fenómenos más comunes, por decirlo así, porque común en esto de lo paranormal hay poco, pero sí que es cierto que son los que más se suelen dar o los que son más notorios y que normalmente son los que más perciben las personas que están viviendo en una casa encantada. Comenzamos con los raps. ¿Qué son los raps? Las hermanas Fox ya hablaban de estos golpes, de estos raps, y además crearon un medio para poder identificar los mensajes a través de estos golpes. En mis investigaciones me he encontrado con este fenómeno en algunas ocasiones y se ha llegado a convertir en una herramienta más cuando estos aparecen. ¿A qué me refiero? Yo me encontré investigando en uno de estos lugares, famoso por su actividad paranormal, cuando de repente, mientras caminaba por el pasillo, percibo algunos cambios en el ambiente. La temperatura ha cambiado, el detector de campos empieza a dar ciertas medidas anómalas y se respira un ambiente un poco más tenso. Intuyendo que había algo más, pregunto: si quieres que me quede, da un golpe, y si quieres que me marche, da 2 golpes. Después de formular esta pregunta, sigo avanzando por este pasillo y pasado un minuto y algo, de repente se escuchan 2 golpes, pero además 2 golpes secos y que provenían de la misma pared que tenía apenas a 1 metro de distancia. Allí no había nadie más que pudiera provocar ese ruido y además era un ruido extraño. Esos 2 golpes que claramente me estaban diciendo que me fuera de allí. En ese momento decido seguir por otro de los pasillos laterales que tiene este lugar y conforme voy caminando me encuentro con otro de los fenómenos que nos podemos encontrar en una casa encantada y son las mimofonías. Probablemente encontréis cierta similitud con la palabra psicofonía, pero no tiene nada que ver. La psicofonía es una voz que no tiene explicación, y la mimofonía son ruidos, sonidos, que no tienen explicación aparente, pero que están ahí. Profundicemos un poco más sobre este término, mimofonía. Se trata de sonidos que no tienen que estar ahí bajo ningún concepto, que no tienen explicación aparente. Os puedo poner ejemplos básicos, como el sonido de un piano que nadie está tocando en ese momento, escuchas cómo se enciende la tele pero nadie la ha encendido. Y si vamos un poco más allá a casos más conocidos que podéis identificar, por ejemplo en Belchite ocurre este fenómeno. Se escuchan las campanas que a día de hoy no están pero se siguen escuchando, los aviones que sobrevolaban en la época en la que se bombardeó aquella zona, incluso el sonido de las propias bombas. Este tipo de sonidos se han llegado a captar y a escuchar por muchos testigos, pero no están allí. Son ecos de otra época que de alguna forma intentan rememorar, recordar algo que sucedió allí. ¿Y qué es lo que me ocurrió a mí con este fenómeno? Mientras seguía caminando por ese segundo pasillo, en una de las habitaciones empecé a escuchar un tic-tac, un reloj analógico, pero este lugar está diáfano, no hay nada, no hay muebles, no hay relojes, nada que pueda provocar ese sonido. No había nadie porque este lugar está en medio de la sierra,
absolutamente nadie, yo tampoco llevaba relojes, es decir, no había explicación aparente para ese sonido, pero lo estaba escuchando. Además lo escuchaba con fuerza cada vez que me acercaba más a esa habitación. Cuando ya me percaté de que eso no era nada normal y que me estaba encontrando ante una mimofonía, y daba la sensación como si el reloj estuviera en la pared de enfrente que yo estaba mirando, pero allí no había nadie. Quizás podría ser un eco del pasado. Otro de los fenómenos que nos podemos encontrar en una casa encantada, olores del más allá, que es como se conoce la clarisencia u osmogénesis. Estos olores del más allá suelen clasificarse como olores buenos y olores malos. Los olores buenos suelen identificarse con personas del más allá que quieren despedirse de algún ser querido que ha fallecido recientemente. Estos olores buenos suelen asociarse a perfumes, a cosas que tenían que ver con esa persona que ha fallecido y que es fácilmente identificable por la persona a la que se le manifiesta. Por otra parte, también hay ciertos olores como a velas o a rosas que suelen darse más en apariciones marianas. Pero ¿qué ocurre con los olores malos? Esos olores desagradables que también nos podemos encontrar en nuestro hogar y que evidentemente hablamos de olores que no tienen explicación aparente, que se manifiesta a ráfagas, cuando quiere, en un lugar concreto, aparece y desaparece, y normalmente lo perciben algunas personas y otras no. Con los olores desagradables pasa algo bastante inquietante, y es que normalmente se trata de entidades negativas y que pueden hacer mucho daño. Cuando me refiero a olores desagradables, evidentemente cualquier tipo de olor que sepas que es algo extraño, pero muchos testigos han relacionado esos olores con un olor a huevo podrido, a azufre, algo que solo pasa en una habitación concreta, y desde luego habría que ponerle remedio lo antes posible. También te puedes encontrar con el contacto físico, que alguien te toque el pelo, te acaricie o incluso te empuje. El movimiento de objetos, de repente ves como un vaso se mueve de un lugar a otro sin que nadie lo toque, como empieza a moverse algún mueble muy pesado que no tiene explicación y que nadie lo toque. Luego también nos podríamos encontrar con un fenómeno muy poco común, pero es muy importante, y aquí en España tenemos uno de los casos más importantes sobre este fenómeno. Os hablo de las teleplastias. Probablemente esta palabra no suene mucho, pero si os digo las caras de Belmez, seguramente ya sepáis de qué fenómeno os hablo. Y sí, esas famosas caras de Belmez, esas manchas en la pared que no tienen explicación, que se han hecho múltiples de análisis y nadie ha llegado a darle explicación a esas caras, a esas imágenes de personas que aparecieron en la casa de María Gómez Cámara y que a día de hoy, tras su muerte, siguen siendo un enigma. Ese fenómeno se llama teleplastia y es uno de los fenómenos que caracterizan a una casa encantada. Seguimos con los aportes. En parapsicología se conoce como objetos que no deben estar en ese lugar y que no pertenecen a nadie de la casa. Pueden ser desde unas monedas de otra época, cualquier tipo de objeto, un pequeño espejo, cualquier tipo de objeto que no pertenece a nadie y aparece de forma repentina y que además suele tener cierto mensaje o algo que ver con la persona a la que pertenecía. Otro de los fenómenos poco frecuentes, pero que es uno de los que más inquieta, la combustión espontánea también ocurre en objetos. Probablemente el ejemplo más claro lo tenemos en el caso Vallecas, cuando la foto de Estefanía Gutiérrez Lázaro ardió sin explicación. Solo se quemó parte de la foto de dentro, pero el marco quedó intacto y no se quemó nada más de la casa. Y terminamos con las apariciones. Estas apariciones pueden ser totales, parciales, algunas interactúan con el inquilino y otras simplemente repiten una y otra vez la misma acción. Estos son algunos de los fenómenos que nos podemos encontrar. Evidentemente hay muchos más, menos conocidos, pero también ocurren en las casas encantadas. Pero probablemente con esto tengamos más que suficientes para entender qué tipo de manifestaciones se dan en una casa encantada. Y probablemente si alguno de vosotros estáis pasando por algo similar, por algún tipo de fenómeno extraño, habréis reconocido en alguno de estos fenómenos algo de lo que os está ocurriendo. Ahora vamos a conocer el caso que nos trae Estela Nayat. Es uno de los casos más llamativos, más intensos y que desde luego es uno de mis favoritos. Y tiene todo ese misterio que puede rodear a una casa encantada. Gracias, Tamara, por tu excelente explicación. Y ahora procedo a relataros el intrigante caso de la mansión misteriosa Winchester. La mansión Winchester es una de las casas encantadas más famosas de la historia. La construcción de la misma es una de las más extrañas que se han visto.
Tiene 24.000 metros cuadrados, más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2 sótanos, 3 ascensores, 6 cocinas y muchas construcciones imposibles que parecen sacadas de un retorcido cuadro de Escher. ¿Qué misterio se ocultan tras las paredes de la mansión Winchester? ¿Por qué Sarah construyó incesantemente la casa sin detener las obras en ningún momento? Veamos la historia de esta intrigante mansión. William Wirt Winchester era un magnate de las armas de fuego. Producía el rifle repetidor Winchester, conocido como el rifle que ganó el oeste. Fue el rifle que más vidas quitó en la lucha de los nativos contra los americanos por el oeste en la década de 1860. En el año 1880, William heredó la empresa de su padre, una empresa millonaria gracias a la fabricación de los rifles Winchester y demás arsenal. Sarah Winchester estaba consumida por la pena. Perdió a su hija Annie mientras aún era una niña pequeña de 4 años. Y 15 años más tarde, el 7 de marzo de 1881, su marido William Wirt Winchester murió de tuberculosis, tan solo un año después de haber heredado la famosa empresa. Como si de una maldición se tratara, William falleció a los 43 años. Sarah heredó todo el dinero de William, aproximadamente 20 millones de dólares, lo que serían unos 500 millones de dólares actuales. Y además tenía unos ingresos de $1.000 al día, que serían unos 25.000 dólares actuales. En aquel momento ella vivía en la costa este y se desplazó hasta Boston para consultar con una medium, porque sentía que estaba siendo acosada por espíritus. La medium de Boston le hizo una extraña revelación a Sarah. Le dijo que lo que había producido su fortuna era lo que producía su desfortuna. Los rifles Winchester, que tanto dinero les habían proporcionado, habían acabado con incontables vidas, y ella estaba sufriendo la ira de esos espíritus. Estaba maldita por beneficiarse de la muerte de tanta gente, y estos espíritus de los fallecidos por las armas de su familia la acosarían durante toda su vida. La única solución posible era atraer a los buenos espíritus para que mantuvieran a raya a los espíritus malvados. Debía erigir una casa que nunca cesara de construirse, y mientras se mantuviera así, ella viviría eternamente. En el año 1884, Sarah viajó a California y compró una casa de campo de 8 habitaciones en San José y comenzó las obras de una mansión que jamás se daría por terminada. Contrató a 22 carpinteros que trabajaron 24 horas al día durante 38 años. El resultado de la casa es cuanto menos inquietante. Pasillos y más pasillos, numerosas habitaciones y una serie de cosas sin sentido. Escaleras que no llevan a ningún sitio, puertas tras las cuales hay un muro, recovecos y rincones, habitaciones ocultas, un auténtico laberinto embrujado, un lugar donde puedes perderte para siempre. Y tal vez esa era la intención. Sarah quería confundir a los espíritus no deseados, mientras que por otro lado quería entretener a los que eran bienvenidos. No puso límite de presupuesto en la casa, ya que tenía dinero de sobra con su herencia. Los materiales que utilizó en la mansión eran de alta calidad, unos muebles sofisticados, lámparas de Tiffany's y las mejores maderas. Sarah también tenía contratados 20 criados y 18 jardineros. Una de las primeras tareas de uno de los jardineros fue plantar un enorme ciprés que ocultara la mansión a la vista de los curiosos. Sarah pagaba a sus empleados el doble de un sueldo normal, pero también les despedía al más mínimo roce. Pero Sarah tenía una extraña manía. No quería que absolutamente nadie la viera sin su velo. Un velo negro que le cubría completamente la cara y caía sobre sus hombros. Es más, no quería que nadie la viera directamente, por lo que sus trabajadores se comunicaban con ella por distintos medios, pero nunca en persona, y solo podían verla con su velo sobre la cara. La única foto de Sarah después de que empezara la obra de la casa
fue tomada por unos periodistas que se escondieron en la entrada de la mansión durante horas para conseguirla. Y otra peculiaridad de la casa es que el número 13 aparecía reflejado de distintas formas. Había habitaciones con 13 vigas, habitaciones con 13 ventanas, ventanas con 13 piezas de cristal, cristaleras con 13 piedras engarzadas y candelabros con 13 velas. Había 13 baños y para llegar al más grande de ellos, el cual tenía 13 ventanas, se llegaba con una escalera de 13 peldaños. Hasta su jardín estaba regido por el número 13, teniendo 13 palmeras en la entrada y distintos tipos de plantas y árboles en esa misma cantidad. En una habitación tenía 13 ganchos donde colgaba los 13 vestidos que usaba en sus seances. Hasta su testamento estaba dividido en 13 partes y fue firmado 13 veces. Sara pensaba que el número 13 le protegería de la muerte. Había una torre con una campana, la que utilizaban para dar los avisos a los obreros, pero los vecinos insisten en que la campana volvía a sonar a las 12 de la noche para convocar a Sara para su seance nocturna. Sara se adentraba en su laberinto victoriano hasta una habitación azul destinada a hacer seances. Esta habitación solo tenía una puerta de entrada, pero 3 de salida. Una de ellas simulaba ser un armario y otra tenía un agujero en el suelo que daba una mesa en la cocina. Solo ella tenía la llave para entrar en aquella habitación y solo ella sabía el camino hacia allí. Ahí era donde Sara consultaba con los espíritus cómo debía de construir la casa, sentada en una vieja mesa redonda de madera, y ellos le daban indicaciones. El resultado de sus directrices llevaba puertas del segundo piso que al abrirlas daban al vacío por el cual podías caer, escaleras que acababan en una pared sin llevar a ningún sitio, puertas y ventanas en cantidades absurdas, armarios con una capacidad de menos de 1 centímetro en los que no cabía nada, y vitrinas de almacenaje que salían del mismo suelo. Una vez Sara salía de su seance, dormía en una de las 40 habitaciones disponibles, una diferente cada noche. Sara tenía un anunciador, un dispositivo desde el cual podía llamar al servicio, y este indicaba de qué habitación provenía la llamada. La viuda Winchester había inventado un sinfín de cosas innovadoras para la mansión. Además, tenía electricidad, algo muy infrecuente en las casas de esa época. También tenía 47 chimeneas para mantener el lugar a una temperatura agradable para su artritis. Sara tenía un gusto exquisito en la decoración. Sus suelos eran tremendamente bellos, así como todas las paredes, los techos coronados con medallones y sus 10.000 ventanas. Tenía una caja fuerte oculta dentro de otra caja fuerte, oculta tras una puerta en una pared, y dentro solo había 2 pequeños mechones de pelo, uno de su marido y otro de su hija. La casa llegó a tener 7 pisos de altura, pero las 2 principales se derrumbaron con el terremoto de San Francisco de 1906. Sara quedó atrapada en una habitación hasta que sus criados la localizaron y abrieron la puerta con una palanca. Ella entendió que los espíritus le estaban diciendo que había gastado demasiado dinero en la parte delantera de la casa. Así que ordenó que se sellaran las 30 habitaciones de la parte delantera de la casa, incluida la impresionante entrada y el bello salón de baile, y siguió construyendo. Y la altura máxima de la casa se quedaría en 4 pisos. El 5 de septiembre de 1922, tras 38 años de obras, se detuvo todo el trabajo. Sara Winchester había fallecido a los 82 años. Tras su muerte, su sobrina Marianne Merriman Marriott heredó todo. Se quedó con algunas cosas, pero vendió el resto en una subasta privada. La mansión fue comprada por John y Maine Brown, que la abrieron al público para visitas a la que llamaban la Winchester Mystery House. Los dueños de la mansión aconsejan que nunca se visite solo, pues uno podría perderse en el extraño laberinto y jamás ser encontrado.
De hecho, durante años, los mismos trabajadores de la mansión necesitaban mapas para desplazarse de un lado a otro. Algunos de los que han visitado la casa experimentan todo tipo de sensaciones y extrañas experiencias. Escuchan voces, pasos, portazos, corrientes de aire helado que no vienen de ningún sitio, cambios de temperatura y un sinfín de cosas más. Muchos dicen haber visto pasar a la menuda figura de Sarah Winchester de una habitación a otra, con su oscuro velo cubriéndole el rostro. Algunos han conseguido incluso psicofonías de las extrañas voces y fotografías de orbes. Hasta los mismos trabajadores de la mansión reconocen haber sufrido estos fenómenos paranormales. Y actualmente, en honor a Sarah, los viernes 13 a las 13 horas, se toca la campana 13 veces. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Qué os ha parecido esta colaboración? ¿Os ha intrigado la historia? Decídmelo en los comentarios. Pasaos por el canal de Tamara para ver el siguiente vídeo. No os lo perdáis, la historia es increíble. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!